un soldado tan temido que enfrentó a gigantes con las manos vacías, un guerrero que descendió a un pozo helado solo para matar a un león. Esta no es la historia de un hombre común. Es la vida de Benaía, el guerrero que desafió lo imposible y cuya lealtad al rey David lo convirtió en una leyenda viva de valentía y fe inquebrantable. Pero, ¿qué llevó a este hombre a arriesgarlo todo una y otra vez? ¿Qué secretos guardaba en su corazón para luchar hasta la última gota de fuerza? Hoy revelaremos el misterio detrás de este guerrero único en las páginas de la Biblia y cómo su historia sigue inspirando a miles. Si quieres conocer todos los detalles, suscríbete ahora y comparte este vídeo. No querrás perderte ni un segundo de esta épica historia. El relato de Benaía, uno de los guerreros más temidos y respetados de su tiempo, comienza en un rincón de Israel rodeado de historias de fe, valentía y linajes arraigados en la misión divina. Pero, ¿qué llevó a este hombre a ganarse un lugar entre los más grandes héroes de la Biblia? ¿De dónde surgió su valentía inquebrantable y su lealtad feroz? Nos adentramos en los orígenes de Benaía para descubrir cómo su historia está entretejida con el destino de un reino entero y cómo su vida ejemplifica la mezcla de coraje y devoción que solo unos pocos han logrado. Benaía no era un hombre común. Descendía de una familia que tenía un propósito más alto en la historia de Israel. Su nombre en hebreo, Benayá, significa Jehová ha edificado, una referencia directa a la fe en Dios como fundamento de su vida. Nacido en Cabceel, un pueblo en el sur de Judá, su historia comienza en una tierra marcada tanto por la lucha como por la adoración. En este rincón de Israel, Benaía creció rodeado de tradiciones sagradas y de historias heroicas de su gente, los levitas, conocidos por su rol en la adoración y servicio a Dios. El linaje levítico de Benaía significaba que no solo llevaba la herencia de guerreros, sino también la de sacerdotes. Los levitas, dedicados al servicio de Dios y separados para liderar espiritualmente al pueblo, inculcaron en él valores profundos y una férrea disciplina espiritual. Esta mezcla de sacerdocio y valentía militar en su linaje fue clave para forjar el carácter de Benaía, dotándolo de un sentido de propósito único. Pero, ¿acaso era esto suficiente para convertirlo en el soldado más temido de su tiempo? La vida de Benaía transcurrió en una época donde el reino de Israel se encontraba en una constante lucha por la estabilidad y el dominio territorial. Bajo el reinado del rey David, Israel había logrado expandirse y fortalecerse, aunque a costa de innumerables conflictos externos e internos. David era un monarca enérgico y visionario, pero su gobierno también traía consigo intrigas, traiciones y amenazas. Israel enfrentaba la necesidad de mantener su influencia en medio de naciones enemigas que acechaban sus fronteras. Cada soldado contaba, y Benaía, con su reputación emergente, se estaba convirtiendo en uno de los pilares de este ejército que sostenía el trono. Además, las tensiones aumentaban mientras se preparaba la sucesión del reino. La transición del poder entre David y su hijo Salomón no fue sencilla, las rivalidades y las aspiraciones de poder creaban una atmósfera cargada de peligro. En este contexto turbulento, surgían héroes que sobresalían por su lealtad y capacidad para enfrentar los desafíos más oscuros. Y entre estos guerreros, Benaía comenzó a destacar no solo por su habilidad con las armas, sino también por su compromiso inquebrantable con su rey y su nación. La fuerza y habilidad que caracterizarían a Benaía no surgieron de la nada. Desde su juventud, fue entrenado para la guerra y para la adversidad. Las escrituras no detallan cada aspecto de su formación, pero es fácil imaginar a Benaía enfrentando los duros entrenamientos en las colinas de Judá, bajo el sol abrasador y el viento áspero, forjando su cuerpo y su mente para la batalla. Su vida era una mezcla de disciplina, devoción y preparación constante para los desafíos más feroces. Este no era un entrenamiento cualquiera. En su corazón, Benaía llevaba una profunda fe en Dios, creyendo que sus habilidades no eran solo resultado de su esfuerzo, sino parte de un propósito más grande. La valentía y fuerza que demostró en su juventud parecían indicar que había sido llamado por Dios para proteger al pueblo de Israel, y quizás incluso para cumplir una misión especial en momentos cruciales de la historia de su nación. Benaía no se convirtió en leyenda solo por su linaje ni por el entrenamiento que recibió. Fue su temple en los momentos más oscuros y peligrosos lo que lo destacó como uno de los guerreros más temidos y respetados de Israel. Este capítulo explora algunas de las hazañas épicas que consolidaron su reputación y nos muestran, a través de sus acciones, quién era realmente este soldado de Dios. Una de las historias más sorprendentes de Benaía es su encuentro con un león en un día nevado. La imagen de un guerrero enfrentándose solo a una bestia salvaje, en condiciones adversas y en el confinamiento de un pozo, evoca una valentía descomunal. Imaginemos el escenario, el frío cortante, el suelo resbaladizo y la furia de un león acorralado. Sin posibilidad de escapar ni de pedir ayuda, Benaía desciende al pozo y enfrenta al león en un combate cuerpo a cuerpo. Este acto no solo demuestra su destreza como guerrero, sino su disposición a enfrentar lo que la mayoría evitaría.
No se trataba solo de habilidad, sino de una voluntad inquebrantable que lo hacía desafiar la muerte misma. En ese pozo, Benaía reveló su carácter temerario y su confianza en que Dios estaba con él, incluso en las situaciones más extremas. Esta hazaña, más allá de la valentía, muestra a un hombre que veía en cada desafío una oportunidad para honrar a Dios y proteger a su pueblo, aunque eso significara arriesgar su propia vida. Si la lucha contra el león demostró la valentía individual de Benaía, su enfrentamiento con los dos campeones de Moab fue la prueba de su letalidad en el combate. Los campeones eran guerreros de élite, hombres fuertes y entrenados para destruir a cualquiera que se les opusiera. Enfrentarse a uno de ellos era de por sí una tarea intimidante, pero Benaía no dudó en desafiar a ambos. La narración de esta batalla muestra que Benaía no era solo un guerrero fuerte, sino también un estratega que sabía cómo usar su entorno y sus habilidades para superar a oponentes superiores en número. Con una agilidad y precisión mortales, Benaía logró vencer a estos dos adversarios, lo cual no solo fortaleció su reputación en Israel, sino que también envió un mensaje claro a las naciones enemigas. El ejército de Israel contaba con guerreros que no temían a la muerte y que podían superar cualquier obstáculo. Para los israelitas, este acto no era simplemente una victoria más, era una afirmación de que Dios respaldaba a los hombres de fe, y que la valentía de Benaía servía como testimonio de lo que podían lograr aquellos que confiaban en el Altísimo. Esta hazaña lo catapultó al estatus de leyenda, estableciéndolo como uno de los soldados más letales y confiables al servicio de David. Quizá la más simbólica de sus hazañas fue su enfrentamiento con un gigante egipcio. Este guerrero era imponente, armado con una lanza tan grande que parecía diseñada para aplastar a cualquier adversario. Benaía, por su parte, se acercó a esta batalla solo con un palo en la mano. A simple vista, la diferencia de poder era abrumadora, pero Benaía no era alguien que se intimidara ante las apariencias. Con astucia y una velocidad impresionante, Benaía se acercó al gigante, desarmándolo y tomando su lanza para acabar con él. Esta hazaña simboliza más que una victoria física, es una muestra de la fe y la determinación de un hombre que confiaba en que Dios le daría la victoria, incluso contra enemigos aparentemente invencibles. En esta batalla, Benaía demostró que la fuerza física era solo una parte de la ecuación. La fe, la estrategia y la valentía eran tan poderosas como cualquier arma. Esta victoria marcó a Benaía como un hombre de recursos inagotables y de una confianza inquebrantable en el Dios de Israel. Mientras que otros podían confiar en las armas, Benaía confiaba en algo mucho más grande. En cada hazaña, no solo vencía a sus enemigos, sino que inspiraba a su pueblo y daba testimonio del poder divino que lo respaldaba. Estas hazañas hicieron de Benaía un símbolo viviente de la fuerza, fe y determinación, consolidándolo no solo como un soldado temido, sino como un ejemplo de lo que puede lograr un hombre que confía plenamente en Dios. La historia de Benaía no estaría completa sin su servicio al rey David, a quien sirvió con una lealtad implacable y devoción total. Su papel en el ejército de David fue fundamental, pues más que un simple soldado, Benaía era un guerrero cuya valentía y lealtad lo colocaron en el exclusivo grupo de los valientes de David. En este capítulo, exploramos cómo Benaía se ganó su lugar de honor, las misiones en las que protegió el reino y cómo enfrentó momentos críticos que desafiaron la estabilidad de Israel. Desde el principio, Benaía mostró una lealtad inquebrantable hacia David, el rey elegido por Dios. No fue solo un soldado a las órdenes de un monarca, Benaía creía en el propósito divino que David tenía para Israel. Esta fe en la misión del rey lo convirtió en uno de los hombres de confianza de David y le aseguró un lugar entre los valientes, un grupo de élite de guerreros que habían demostrado su valor en las situaciones más peligrosas. La lealtad de Benaía se demostró no solo en su disposición a arriesgar la vida, sino en su respeto absoluto a la autoridad de David. En una época donde las traiciones y las conspiraciones eran frecuentes, Benaía sobresalió por su integridad y compromiso. Nunca buscó engrandecerse ni tomar ventaja de su posición, él entendía que estaba en el ejército de David por una razón más grande que su propio beneficio. Cada batalla que libraba, cada victoria que alcanzaba, era un tributo de fidelidad a su rey y al Dios de Israel. Las hazañas de Benaía no solo fueron proezas personales, sino que se convirtieron en pilares de defensa para Israel. David confiaba en él para misiones críticas, desde proteger las fronteras hasta enfrentarse a enemigos específicos que amenazaban la paz y estabilidad del reino. En tiempos en los que el peligro podía acechar desde cualquier rincón, Benaía era una figura de protección, una barrera que aseguraba la integridad de Israel. Sus habilidades estratégicas y su valentía hicieron que liderara misiones en las que pocos se atreverían a participar. A menudo, Benaía fue enviado a enfrentarse a amenazas antes de que éstas pudieran acercarse demasiado. Ya fuera defendiendo a Israel de invasores o desarticulando ataques internos, su presencia y habilidad daban seguridad a David y a todo el reino. Cada misión exitosa fortalecía la autoridad del rey,
pues Benaía era la manifestación tangible de que Dios estaba con David y de que su reinado era defendido por hombres de fe y coraje inigualable. La lealtad de Benaía fue puesta a prueba en los momentos de mayor crisis interna para David. Cuando Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre, el reino se tambaleó en una guerra civil que dividió a la nación. Aunque Benaía no era parte directa de la guardia que protegía a David durante esta rebelión, su lealtad fue inquebrantable. Siempre se mantuvo del lado de David, su legítimo rey, y apoyó en la recuperación del reino tras la derrota de Absalón. Su posición y ejemplo inspiraron a otros soldados a mantenerse firmes en su lealtad hacia el monarca elegido por Dios. Años después, con la salud de David debilitada, otra amenaza se cernió sobre el trono. Adonías, otro de los hijos de David, intentó apoderarse del trono, desafiando la voluntad de su padre y de Dios, quien había elegido a Salomón como sucesor. Benaía, fiel como siempre, se alineó con David y el profeta Natán en apoyo a Salomón. Cuando Adonías y sus seguidores intentaron usurpar el trono, Benaía fue uno de los primeros en defender la sucesión legítima y se encargó de ejecutar a los traidores que amenazaban la estabilidad del reino. La participación de Benaía en estos momentos críticos demostró que su lealtad a David no terminaba con la vida del rey. Él entendía que su compromiso era también con el plan de Dios y la paz de Israel. Su firmeza ante la amenaza interna consolidó su reputación como un hombre de integridad y compromiso, alguien dispuesto a defender la justicia y la autoridad divina, aún en los momentos más oscuros. Benaía no solo era un guerrero temido, sino un protector del propósito divino para Israel. Con la muerte de David y el ascenso de Salomón al trono, Israel entraba en una nueva era de paz y prosperidad. Sin embargo, la transición al nuevo gobierno no estuvo exenta de tensiones, y en este periodo de incertidumbre, Benaía se convirtió en un aliado crucial para el joven rey. Su lealtad y fortaleza lo establecieron como el comandante de los ejércitos de Salomón, desempeñando un papel vital en la consolidación del reino y en el respaldo de la autoridad del nuevo rey. La sucesión al trono de Israel fue un momento crítico en el que la lealtad de Benaía volvió a ser probada. Cuando David, en sus últimos días, anunció que Salomón sería su sucesor, Adonías, otro de los hijos de David, vio en la debilidad del anciano rey una oportunidad para usurpar el trono. Sin embargo, el plan de Adonías no contó con el respaldo de hombres fieles como Benaía, quien, junto al profeta Natán y otros leales, apoyó la decisión de David y se convirtió en una de las figuras clave para asegurar la ascensión de Salomón. Benaía fue fundamental en la ceremonia de coronación de Salomón, asegurando la estabilidad en un momento de incertidumbre. Su presencia y respaldo proporcionaron al pueblo la confianza de que la transición era legítima y que Salomón contaba con el favor de Dios y de los líderes más respetados de Israel. La elección de Salomón, respaldada por la lealtad de Benaía, trajo una paz firme al reino, disuadiendo a quienes intentaran desafiar el nuevo orden. Con Salomón ya establecido en el trono, Benaía fue nombrado jefe de la seguridad personal del rey, un puesto de máxima confianza que reflejaba el respeto y la fe que Salomón tenía en él. Como jefe de seguridad, su misión no era solo proteger la vida de Salomón, sino también preservar la estabilidad del reino, previniendo cualquier amenaza interna o externa que pudiera desestabilizar el reinado. La experiencia de Benaía como guerrero y su disciplina inquebrantable lo hacían ideal para el cargo. Su presencia en el palacio servía como una garantía de seguridad y disuasión para cualquier potencial enemigo. Al ser conocido por sus hazañas y su lealtad probada, su posición de liderazgo mantenía a raya a cualquiera que considerara desafiar al rey. Su compromiso con la seguridad de Salomón, junto con su devoción a Dios, aseguraba que nada pudiera romper la paz que el nuevo rey deseaba establecer en Israel. A pesar de su sabiduría y diplomacia, Salomón se vio obligado a tomar decisiones difíciles para consolidar su autoridad. Adonías, el medio hermano que intentó usurpar el trono, volvió a conspirar contra el rey, lo que llevó a Salomón a ordenar su ejecución. Como el hombre de máxima confianza del rey, Benaía fue el encargado de llevar a cabo esta orden. Aunque se trataba de una decisión difícil y controversial, Benaía cumplió con su deber, demostrando nuevamente su lealtad inquebrantable al reino y a la justicia de Salomón. Además, Joab, el antiguo comandante del ejército de David, había apoyado a Adonías y tenía una larga historia de decisiones que comprometían la paz de Israel. Salomón decidió que para proteger la estabilidad de su reinado, Joab debía ser castigado. Nuevamente, Benaía fue llamado a actuar, ejecutando a Joab en el altar del tabernáculo, un lugar sagrado donde Joab buscó refugio. Este acto fue más que una ejecución, fue un mensaje claro de que Salomón no toleraría la traición y que su reino sería gobernado bajo los principios de justicia. Estas ejecuciones, llevadas a cabo por Benaía, consolidaron su posición no solo como un soldado temido, sino como un ejecutor de la justicia divina en Israel.
Su obediencia y valentía en estos momentos difíciles mostraron al pueblo que el reino de Salomón estaba en manos seguras, respaldadas por Dios y protegidas por el guerrero más leal de Israel. Benaía no solo fue un guerrero valiente, sino un hombre de fe cuyo impacto perduró en la historia de Israel. Su vida y sus decisiones ejemplares no solo protegieron a su pueblo, sino que dejaron una profunda enseñanza sobre la importancia de la lealtad, la valentía y la confianza en Dios. Su legado va más allá de las victorias en batalla, es un ejemplo de cómo vivir una vida al servicio de un propósito divino. El nombre de Benaía resuena en la historia de Israel como el del soldado que permaneció fiel en todo momento. No se le recuerda solo por sus hazañas individuales, sino porque sus acciones contribuyeron a fortalecer el reino de David y a establecer el reinado de Salomón. Su lealtad inquebrantable y su disposición a defender la justicia divina en Israel lo colocaron entre los héroes más reverenciados. Benaía dejó una marca en la historia bíblica que sigue inspirando a quienes buscan vivir con integridad y valentía. La vida de Benaía inspira a los creyentes a vivir con un sentido de propósito y compromiso inquebrantable. Su valentía en situaciones difíciles enseña que la verdadera fortaleza proviene de la fe y que la lealtad a los principios es lo que nos define como personas. Benaía demostró que no importa cuán difícil sea el camino, la devoción y el coraje pueden llevarnos a cumplir con nuestras responsabilidades. Estos principios trascienden el tiempo y siguen siendo aplicables para quienes buscan vivir una vida de fe y entrega a Dios. Los últimos años de Benaía no se conocen con detalle, pero su legado como soldado fiel y hombre de Dios perdura en la historia de Israel y en la memoria de los creyentes. Su vida fue un testimonio de cómo una persona puede dejar una huella indeleble en el mundo al servir con lealtad y vivir con integridad. Benaía, aún hoy, es recordado como un símbolo de fortaleza, valentía y devoción al propósito divino. Si te ha gustado esta historia de fe y valentía, te invitamos a suscribirte, comentar y compartir este vídeo. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo relatos como el de Benaía y otros grandes héroes de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios qué otros personajes bíblicos te gustaría conocer en profundidad.